Libre para elegir. Una opinión personal de... Milton Friedman. En los años 1920 y 1930, cuando los camiones surgieron como competidores muy serios en los tramos largos, los ferrocarriles indujeron a la comisión a ocuparse del transporte por camiones. Los camioneros, a su vez, aprendieron cómo utilizar a la comisión para protegerse de la competencia. Esta firma lleva flete ida y vuelta del Aeropuerto Internacional de Dayton, Ohio. En algunas rutas es la única y los clientes dependen de ella. Pero la Dayton Air Freight tiene problemas. Su licencia de la ICC solo le permite llevar flete desde Dayton hasta Detroit. Para cubrir otras rutas, ha tenido que comprar derechos a otros porteadores con licencias de la ICC, incluyendo a quienes no tienen ni siquiera un camión. Y han pagado hasta $1,000 al año por el privilegio. Nuestra compañía está tratando de obtener derechos para viajar hasta ahí. Sí, lo haremos. Y gracias por su llamada, señor. Los dueños de la firma han tratado durante años de lograr que se les extienda la licencia a otras rutas. No tengo queja con las personas que ya tienen permisos de la ICC, solo que este es un país grande y desde el establecimiento de la ICC en 1936 han entrado pocas personas al negocio y no permiten que entren nuevas empresas y compitan con las empresas que ya están dentro. Claro que la Dayton Air Freight sufre, pero también sufren los clientes que pagan tarifas más altas. Hablando francamente, no sé por qué la ICC se queda tranquila sin hacer nada. Es la tercera vez que yo sepa que hemos firmado una solicitud de la Dayton Air Freight que nos ahorraría algún dinero. Ayudaría a la libre empresa y ayudaría al país a ahorrar energía. Protegería a la empresa y país. Finalmente todo se reduce a que el consumidor financiará todo. Y ellos tienen la responsabilidad. La ICC tiene la culpa. La Dayton Air Freight ahora tiene muchos de sus camiones parados. Camiones que podrían estar proporcionando servicios valiosos. Lejos de proteger al consumidor, la ICC los ha perjudicado. En lo que a mí concierne, no existe libre empresa en el comercio interestatal. Eso desgraciadamente ya no existe en este país. Hay que pagar por ello y hay que pagar bastante caro. Y eso no solamente significa que pagamos el precio, significa que el consumidor tiene que pagar el precio. El precio que paga el consumidor cuando se trata de medicinas podría costarle la vida. En el siglo XIX, las farmacias ofrecían un surtido impresionante de píldoras y pócimas. La mayoría no surtía ningún efecto y algunas eran mortales. Hubo demostraciones por las drogas que producían defectos y mataban. En respuesta a la presión que ejercía el consumidor, la Administración de Alimentos y Productos Farmacéuticos logró prohibir la producción de una gran gama de remedios. Los tónicos y los elixires, con su propaganda exagerada, desaparecieron del mercado. En 1962, las enmiendas Kefauver le dieron a la FDA el poder para controlar toda la línea farmacéutica en cuanto a su efectividad y su seguridad. Hoy día, todo medicamento en el mercado en los Estados Unidos debe pasar por la FDA. Es evidente que esto nos ha protegido de algunas drogas con horribles consecuencias, como la talidomida. Y también sabemos de personas que han sido curadas por drogas modernas. De lo que no se habla mucho, sin embargo, es de las drogas beneficiosas que la FDA ha prohibido. Bueno, si examina el significado terapéutico de las drogas que no han llegado a los Estados Unidos, pero que se pueden obtener en otras partes del mundo, como por ejemplo la Gran Bretaña, nos hace dar cuenta de que hay muchos ejemplos de pacientes que han sufrido. Por ejemplo, hay una o dos drogas llamadas inhibidoras beta que, según parece ahora, pueden prevenir la muerte después de un ataque al corazón. Nosotros la llamamos prevención secundaria de muerte coronaria por infarto al miocardio. Las que de poder obtenerse aquí podrían estar salvando aproximadamente 10,000 vidas al año en los Estados Unidos. En los 10 años que siguieron a las enmiendas de 1962 no se aprobó ningún medicamento para la hipertensión, para el control de la presión sanguínea,
en los Estados Unidos. En cambio, en la Gran Bretaña se aprobaron varios. En todo el área cardiovascular, solo se autorizó una droga en los 5 años entre 1967 y 1972. Y esto se puede relacionar con problemas conocidos en la organización FDA. En estos carritos le están llevando a un funcionario del FDA los documentos necesarios para aprobar un solo producto farmacéutico. Debe ser el nuevo medicamento del que me hablaron. Le tomó 6 años de trabajo al laboratorio para que le aprobaran esta droga. 119 volúmenes. Bueno, muchas gracias. Las implicaciones para el paciente son que las decisiones terapéuticas, que antes eran responsabilidad del médico y el paciente, se toman más y más a nivel nacional por comités de expertos. Y estos comités y la agencia que representan, la FDA, están orientados principalmente hacia la eliminación de los riesgos, por lo que hay una tendencia a tener drogas que son más seguras, pero no más efectivas. He escuchado algunos juicios bastante impresionantes que se han emitido en estos comités asesores, en los que al discutir una droga se escucha una opinión como no hay suficientes pacientes con una afección de esta gravedad para justificar la producción de esta droga para uso general. Esto está muy bien si lo que se pretende es minimizar la toxicidad de las drogas prescritas para una población masiva, pero si sucede que uno de esos pacientes no suficientes y uno tiene una enfermedad muy grave o una enfermedad muy rara, entonces es muy mala suerte. Durante 10 años la señora Esther Osdane sufrió de asma aguda. Los medicamentos que recibió tuvieron severas consecuencias colaterales. Empeoraba. Pero la droga que prescribía su médico estaba prohibida por la FDA. Así es que 2 veces al año la señora Osdane debía viajar. Había estado muy enferma. Me había hospitalizado varias veces y no encontraba la manera de controlar el asma y tenía que cambiar mi forma de vida cuando salía, aunque fuera por un periodo corto. Principalmente porque los derivados de la cortisona me estaban reblandeciendo los huesos e hinchando la cara y ocasionando otros cambios en mi cuerpo. Los médicos estaban bastante ansiosos por quitarme los derivados de la cortisona. La droga que su médico quería que tomara había estado en el mercado durante 5 años en Canadá. Una vez cruzada la frontera, a la altura de las cataratas del Niágara, la señora Osdane podía usar la receta que le había dado un médico canadiense. Todo lo que tenía que hacer era dirigirse a cualquier farmacia. Ahí podría comprar la droga que le estaba totalmente prohibida en su país. El medicamento tuvo efecto inmediato. Hizo tal cambio en mi vida, tanto porque me eliminó la falta de respiración, como porque ahora no nos teníamos que preocupar tanto por el reblandecimiento de los huesos. Afortunadamente pude obtener esa medicina. Todo volvió a ser para mí más normal y por todo eso estoy muy agradecida. Finalmente encontré alivio a mi enfermedad en Canadá. Fue fácil para la señora Osdane obviar los reglamentos de la FDA porque resulta que vive cerca de la frontera con Canadá. No todos tienen esa suerte. No es por casualidad que a pesar de las mejores intenciones la Administración de Alimentos y Drogas opera de tal manera para prevenir la venta de nuevas y potentes y útiles drogas. Póngase en el lugar de un burócrata que trabaja allí. Supóngase que aprueba una droga que resulta ser peligrosa, talidomida. Su nombre aparecerá en la primera página de todos los diarios y tendrá serios problemas.
Si por el contrario, supóngase que se equivoca y no aprueba una droga que podría haber salvado miles de vidas, ¿quién lo sabrá? Las personas cuyas vidas habían podido haber sido salvadas ya no estarán. Es difícil que sus parientes sepan que existía algo que les pudo haber salvado. ¿Algunos doctores? ¿Algunos investigadores? Ellos se molestarán, ellos sabrán. Usted o yo, si estuviéramos en la situación del burócrata, haríamos exactamente lo mismo. Nuestro propio interés nos obligaría a no tomar ningún riesgo de ninguna especie, tanto como para rechazar una buena droga y estar seguros de que nunca autorizaríamos una mala. Los laboratorios ya no tienen los medios para desarrollar nuevas drogas en los Estados Unidos para pacientes con enfermedades raras. Cada vez más, deben depender de drogas con grandes volúmenes de ventas. Ya 4 laboratorios han quebrado y hay menos drogas nuevas en el mercado. ¿Y a dónde irá a parar todo esto? No aprendimos nada de la experiencia. ¿Se acuerdan de la prohibición? En un ataque de moralidad a fines de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos jóvenes estaban fuera del país, los abstemios nos impusieron a todos la prohibición de beber alcohol. Lo hicieron por nuestro bien. Y no hay duda de que el alcohol es algo dañino. Sin duda se pierden más vidas todos los años por el alcohol y también por el cigarrillo que por todas las sustancias peligrosas que controla la FDA. ¿Pero a dónde condujo esto? Hoy día, este lugar es el bar más antiguo que hay en Chicago. Pero durante los días de la prohibición era un bar camuflado. Al Capone, Bugs Moran, muchos de los gángsters de esa época se sentaron alrededor de esta barra para planear los atracos por los que se hicieron famosos. Asesinatos, extorsión, secuestros, venta de alcohol. ¿Quiénes eran los clientes que venían aquí? Eran personas que se creían ciudadanos respetables, que nunca hubieran aprobado las actividades de Al Capone o Bugs Moran ni de otros. Querían una copa, pero para ello tenían que infringir la ley. La prohibición no detuvo el alcohol, pero sí convirtió a muchos ciudadanos respetuosos de la ley en todo lo contrario. Afortunadamente, todo eso pasó hace mucho tiempo, como la prohibición de los ciclamatos y el DDT. Pero no se equivoque, ya existe una especie de mercado negro de medicamentos prohibidos por la FDA. Muchos doctores se encuentran ahora en un dilema, presionados por lo que creen que es el bienestar que deben a su paciente y la obediencia estricta de la ley. Si seguimos por ese camino, no hay ninguna duda del fin. Después de todo, si está bien que el gobierno nos proteja contra el uso peligroso de rifles, escopetas y bicicletas, la lógica nos dice que se debería prohibir otra actividad mucho más peligrosa como el deporte del deltaplán, las motos y el esquí. Si el gobierno ha de protegernos contra la ingestión de sustancias peligrosas, lo lógico es que se prohíban el uso del alcohol y el tabaco. Aún las personas que administran las agencias reguladoras se horrorizan frente a esta posibilidad y miran para otro lado. En cuanto a lo demás, no queremos saber nada de ello. Que sea el gobierno el que nos informe, pero que nos deje decidir por nosotros mismos los riesgos que queremos tomar con nuestras propias vidas. Como podrá ver, para una serie de cosas tontas el gobierno empieza a dirigir nuestras vidas, formando agencias que nos dicen lo que debemos comprar y lo que no debemos comprar y lo que podemos hacer. Recuerden que comenzamos este programa con el Corvair, un automóvil que fue catalogado por Ralph Nader como inseguro a cualquier velocidad. La reacción a su cruzada fue la creación de una serie de agencias diseñadas para protegernos de nosotros mismos. Bueno, unos 10 años más tarde, una de las agencias creadas como consecuencia de ese movimiento finalmente llegó a probar el Corvair que había empezado todo el alboroto. ¿Qué cree usted que descubrieron? Durante 1 año y medio, compararon el rendimiento del Corvair con el de otros vehículos comparables y llegaron a esta conclusión. Repito textualmente, el Corvair del año 1960-63
se compara favorablemente con los demás vehículos contemporáneos que se utilizaron en las pruebas. Hoy en día, hay clubes de dueños de Corvair en todo el país. Los Corvair han llegado a ser piezas de colección. Los consumidores han pasado su veredicto sobre Ralph Nader y los reglamentos gubernamentales. Como dice Abraham Lincoln, no se les puede engañar a todos todo el tiempo. Es hora de que nos dejen de tomar el pelo. Aquellos burócratas bien intencionados que dicen protegernos porque no nos podemos proteger solos. Los hombres y las mujeres que han alimentado este movimiento han sido sinceros. Creen que nosotros, como consumidores, no somos capaces de protegernos solos, que necesitamos la ayuda de un gobierno sabio y benéfico. Pero como pasa a menudo, los resultados han sido muy distintos de las intenciones. No solo han sido nuestros bolsillos robados de miles de millones de dólares, pero estamos peor protegidos de lo que estábamos antes. Libre para elegir.